Buen día para todos, bienvenidos a No Somos Nadie. Arrancamos con un temón, Jesus He Knows Me, de ese disco We Can Dance de Génesis. 10:37 en toda la República Argentina, 979now.com en todo el mundo, 21.1 de TDA, canal 85 de Flow. Para vernos por tele, descarga por supuesto nuestra aplicación para Android y para iOS. Todas nuestras redes, @979now, incluido por supuesto nuestro canal en YouTube. Y nuestro WhatsApp es el 1180 697 Saludo ya a este equipazo. Mauro, Euge, L, Barbie, ¿cómo andan? Buen día. Buenos días. Bien, salió el sol. Al fin. Salió el sol. Sí. Al fin. Existía el sol, apareció, existía. Existía, sí. Siempre sí, estuvo, sí. pasa que no se quería dejar ver. Claro. Sí. Terminó la venganza de Inglaterra. Terminó la entonces, venganza de Inglaterra. Estábamos por terminada. Ah, era eso un maleficio, una es cosa. que arrancó la temporada en la Premier con la Community Shield, con el duelo entre Arsenal y Manchester City. Entonces, bueno, ya Claro. se dedican al fútbol de clubes y queda fuera está, el de se olvidaron de selecciones. nosotros. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ir presentando los temas más importantes. Querido Mauro Embe, ¿cuál es el asunto internacional más destacado? Vamos a hacer un análisis de la guerra entre Rusia y Ucrania que está recrudeciendo y que hay una escalada prácticamente día por día, pero no es una escalada normal, no es una escalada común, sino que tiene que ver con un desgaste continuo y países que básicamente no quieren rendirse. Así que ya vamos a analizar eso en profundidad. La guerra larga, ¿a quién favorece? Y naturalmente, como ha sido toda su historia, a Rusia. Claro. A Rusia. Porque tiene recursos y si uno ve las batallas del Imperio Ruso, las guerras del Imperio Ruso y de la Unión Soviética, siempre si las ganaron fue por cansancio y por desgaste frío, del ¿no? otro. Y por frío. Y por frío también el invierno ruso contra Napoleón y Hitler fue Claro. bastante efectivo. Euge Mucio. Ayer salió el dato de inflación mayorista. El gobierno lo celebró porque empezó con 0,8% Sí. fue. Pero vamos a desandarlo un poquito, vamos a desarmarlo para explicar por qué es que llegó a ese número y si efectivamente esto se puede trasladar a la inflación minorista que vamos a ver el próximo mes, a mitad del próximo mes. Yo recuerdo un dato parecido en agosto de 2019, un Así es. 1% de inflación mayorista. Antes de la PASO, el triunfo de Fernández, 47-32 sobre Mauricio Macri, y los efectos que, por ejemplo, incluyeron una devaluación importante y un liderazgo de Alberto Fernández que no era presidente, pero todo lo que decía el candidato, aún antes de la primera vuelta, era más importante o más influyente que lo que podía decir el presidente. Así es. Y me acuerdo que ese último dato había sido celebrado por los funcionarios de la administración Macri como diciendo, lo tenemos. Llegamos. Llegamos. Y finalmente vino la PASO del 14 de agosto, si mal no recuerdo, o del 11 de agosto del 2019 y cambió todo. Bueno, haces bien en recordarlo porque obviamente tenemos varias declaraciones del presidente a lo largo de su mandato respecto de qué va a pasar con la inflación y cómo van a domar a la inflación, palabra usada muy por el gobierno. Pero esto que decís, estamos por entrar en el año electoral, aunque estamos a más de un año, pero el gobierno ya se subió a esa ola electoralista, así que cada cosa que diga el presidente, que además va a ser candidato, va a tener una repercusión muy, muy fuerte en todo lo que sea la economía. Bueno, noticia de última hora, ganaron las Leonas ante Escocia, avanzaron de ronda, se clasificaron primeras en el grupo y ahora viene la segunda parte, que es otra fase con 4 equipos, con la chance de, entre las 2 primeras, meterse en semifinales para jugar la final. Pero ya están entre las 8 mejores, ganaron en el grupo B, empataron con Estados Unidos, le ganaron a Alemania, que era el partido clave, sobre todo después del empate contra Estados Unidos. Alemania le estaba ganando 2-0 a Estados Unidos, con lo cual esto ya confirmaba a las Leonas como ganadora de la zona, pero obviamente hicieron lo que dependía de ellas, que era ganarle a Escocia. Majo Granato y Lara Casas anotaron los goles de las Leonas, que están en la siguiente etapa. No hay cuartos de final, son 2 zonas de 4, parecido al formato que tuvimos en el Mundial 78 de mirá. fútbol.
hubo 4 zonas de 4, los 2 primeros pasaron, pero no jugaban cuartos, sino que pasaron a la siguiente etapa, que eran otras 2 zonas de 4, obviamente con 8 equipos, y Argentina ganó su zona y llegó a la final. Ni siquiera había semifinales. Ahí ¿Y va. cuántos Pasaste. partidos jugaban entonces? No, Argentina jugó 7. Ok. 3 de la primera fase de grupos, Sí. 3 de la segunda fase de grupos y la final. Claro, está. Que fue el bien. único partido de eliminación directa, porque el Claro. tercer puesto, o sea, sí se jugó, lo ganó Brasil e Italia, pero el único partido de eliminación directa en el Mundial 78 fue la final, que Argentina le ganó a Holanda. Bueno, el formato acá es parecido, con el asterisco de que se clasifican las 2 primeras de la siguiente fase de 4 y hay semifinales, cosa que no hubo en el Mundial de Argentina 78. Barbie, ¿cuál es el tema más importante de tu agenda? Bueno, las plataformas en pie de guerra, ¿eh? ¿Qué están haciendo pasó? y qué proponen para las próximas semanas Disney Plus, Prime Video, HBO Max, para contrarrestar el efecto Moria? ¿Me averiguaste Te lo averigüé. de Guardiola? Ayer estuve hablando con Sí. Laura Conde, que es la encargada de todo lo que es Prime Video Claro, Argentina, sí. y me puso cara, le digo, Beautiful Obsession, por favor. Claro. Pep Guardiola es una telenovela. Sí. No creo que llegue. ¿Por qué? Casi me pongo a llorar. Porque es otra programación. Igual me dijo, te averiguo. Pero no, le dije. Yo te digo. Eso no le podemos Código hacer a Juan especial. Pablo. VPN, si no. La otra. Claro. Claro, usar una ver, VPN. claro. Claro. Sí. Pero yo tengo esperanza de que tal vez en algún momento el fenómeno, que además se volvió, no sé si mi algoritmo es porque estuve buscando, pero me aparece todo y las frases son... No, es un... Además en la Argentina, Claro. Guardiola y su impacto en el fútbol... Más que Mourinho. Es corta ticket, o sea, no va a ser lo más visto en Amazon Prime Argentina, ni de casualidad, pero va a tener muy buenos números. Sí, Sí, y sobre sí, todo sí, porque sí. hay todo un condimento sentimental, romántico, con lo cual capta también a todo el área femenina. Yo ya estoy adentro. 10:44 en toda la República Argentina. Eleonora Pérez Caresi. Había quedado pendiente de ayer lo de low tech, high life, menos tecnología, más calidad de vida, así que vamos a repasar eso, pero en otro contexto, porque surgieron 2 noticias en las últimas horas. Una tiene que ver con este juicio que 29 estados en simultáneo le están haciendo en Estados Unidos a Meta, que es multimillonario, piden una multa de 1,4 billones de dólares, esto es por la adicción provocada en los chicos y demás. Y la otra que tiene que ver con esto es la iniciativa de OpenAI de empezar a disparar en todo el mundo un chat GPT, pero que sea exclusivo para adolescentes. Y la pregunta es, ¿esto va a ser exclusivo para adolescentes porque realmente van a tratar de tratar a los chicos de otra forma o es un paraguas que abren ante futuras demandas porque ustedes generan adicción y hacen que nuestros chicos ya no piensen o no usen su parte cognitiva como la usaban antes? Gran tema, gran tema. Actualizo, Alemania le ganó 3-1 a Estados Unidos, así que las Leonas se quedan con el grupo B. Y es cierto, porque esto no lo conté, es una muy buena noticia porque Argentina arrastra en el puntaje la victoria contra las alemanas. Entonces ya tiene 3 puntos. En el grupo E y en el grupo F, que son estos grupos de 4, y se arrastra, o sea, Argentina va a jugar contra 2 equipos más, no serán 3 partidos, sino serán 2, y se arrastra la victoria contra Alemania. Así que arranca con 3 puntos, con lo cual el acceso a la siguiente instancia, ya en la pelea por las medallas, Claro. es más sencillo. No digo que está garantizado, porque ningún partido de ningún deporte se gana antes de jugarse, pero el equipo argentino, al clasificarse primero, arrastra la victoria frente a Alemania y va a jugar contra el segundo del grupo C a las 15:30 el sábado 22 de agosto. Así que hay un Sábado 22 de tiempo agosto. para volver Ya. a ver a las Leonas. Ahora. Sí, Pocos bueno, días pero más. pensá Sí. que habían jugado cada 2 días, ahora Tiene hay una más ventana para recuperarse mejor, preparar mejor el partido contra el segundo o la segunda del grupo C. Pero Los que Argentina... tienen que ganar sí o sí son los Leones, ¿no? Exactamente, perdieron con Países Bajos en lo que fue el encuentro que se viralizó, porque el delantero argentino, Nico Keenan, es la pareja del primer ministro neerlandés. Claro, es verdad. Claro. Entonces hubo, Sí, lo habíamos hubo hablado. saludos después del partido y hasta habían cuestionado al primer ministro holandés por haber ido con una camiseta de Keenan a ver a los Leones contra Japón, partido que Argentina ganó,
le ganó a Japón, perdió con Países Bajos, Holanda es para el fútbol, Países Bajos te lo tomo para otros deportes, o neerlandeses, y ayer hubo una foto que se viralizó entre Keenan y su pareja, el primer ministro de Países Bajos. 10:47 en toda la República Argentina. Parte del temario, alguna noticia vinculada con las Leonas que acaba de ocurrir, ha sido presentado aquí en No Somos Nadie. Arrancamos con Génesis y ahora...
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Bienvenida Romy Wiener a la mañana de No Somos Nadie. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está el tránsito? Buen día, Juan Pablo. Bueno, una mañana bien complicada desde temprano. En estos momentos siguen las demoras en Avenida General Paz, con muchísimo tránsito y retrasos entre Liniers y Devoto en sentido hacia Lugones, y también el último tramo que va desde Saavedra hasta Núñez en sentido hacia la cancha de River. Los que están circulando por Panamericana van a tener las demoras habituales en estos momentos desde Olivos en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo esto es por el flujo de tránsito fuerte que hay, y la General Paz, que tuvo muy temprano un choque importante a la altura de Mataderos, que ya fue liberado, pero todavía quedan los retrasos. Sobre la traza de General Paz hay un incidente de tránsito ahora a la altura de Beiró en sentido hacia la cancha de River, y por eso se ven las demoras en el tramo que va entre Liniers y Devoto. Los que están circulando por la autopista Perito Moreno se van a encontrar con un incidente de tránsito antes de llegar a la zona del enlace con la autopista 25 de Mayo, y está generando demoras. Una Perito Moreno, te digo que está bastante saturada, todo en sentido hacia el centro porteño. La autopista de Lepiane también con demoras en la zona de Villa Lugano, todo en sentido hacia el centro. Y los que están circulando por la autopista Buenos Aires-La Plata, bueno, mucho mejor, el tránsito está avanzando sin inconvenientes. 20 choques acumulados, Juan Pablo, dentro de la ciudad de Buenos Aires. Son números elevados que venimos contando ya en forma diaria. Y lo otro a tener en cuenta, atentos los usuarios del tren Roca, el ramal La Plata está operando con demoras, porque hace un ratito hubo una manifestación en la zona de vías a la altura de Ringuelet. Los manifestantes ya se han retirado en estos momentos, el servicio estuvo con un trayecto corto, ahora ya corre de punta a punta el ramal La Plata, pero tiene importantes retrasos, así que salir con tiempo los usuarios de este tren. Y el tren Urquiza también está operando con demoras, en este caso es por problemas técnicos. Las 6 líneas de subterráneos a horario, esta sería la principal información. Muchas gracias, Romy, nos reencontramos en un ratito. Chau, chau. Chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Querido Ezequiel Marcusi, muy buenos días. Salió el sol y por eso son buenos días. Excelente, excelente. Sí, me imaginé que algo tenías que decir porque venía sufriendo. No. Pues, sí. Me quejo, pero también, pero bueno. Claro, o sea, me quejo, pero disfruto, obviamente. Agradezco. Sí, pero se disfruta más ahora. Sí, exactamente. Después de varios días. Sí, totalmente. Bueno, lo que vamos a tener hoy igual se está acercando algo de nubosidad. No va a estar completamente despejado el cielo porque está llegando algo de nubosidad desde el norte. Después vamos a hablar, ahora les cuento un poquito del litoral que está pasando, pero va a llegar algo de nubosidad desde el norte y eso por ahí nos va a dar cielo parcialmente nublado durante la tarde y gran parte de la primera parte del jueves, o sea, la mañana del jueves tal vez arranquemos con más nubosidad, pero igualmente mañana por la tarde vuelve a salir el sol y nos va a acompañar el resto del fin de semana también, así que el sol lo tenemos de compañero por unos cuantos días. En el litoral se están desarrollando lluvias y algunas tormentas. Por ahora están bajo alerta gran parte de Entre Ríos, Corrientes, el este de Chaco, de Formosa, y mañana se va a ampliar a Misiones también. Se está formando una zona de baja presión en esa zona, por eso es por ahí la zona del país donde hay que prestar más atención por los fenómenos, pues puede haber lluvias y tormentas importantes. Ahora solamente hay unas tormentas, se ven ahí sobre el extremo noreste de Córdoba, en la zona de Mar Chiquita, se ve actividad eléctrica, pero es la única zona. La idea es que se vayan activando más tormentas a lo largo de la jornada. Pero en la ciudad de Buenos Aires por lo menos vamos a seguir con buenas condiciones, recuperar hoy la máxima 15 y mañana sigue trepando un poquito más, llegará hasta unos 16 aproximadamente, después el viernes baja nuevamente, la máxima rondará las 12 o 13, pero el sol va a estar. El sol va a estar y eso nos alegra y nos tranquiliza. Muchísimas gracias, querido Ezequiel, cualquier cosa nos volvemos a hablar. Exacto, hasta luego, chau. Hasta luego, chau. Presentó el clima William Hope.
La cobertura médica que eligen las principales empresas del país. Sea cual sea el pronóstico, que tus planes no se detengan. El segundo o la segunda del grupo C, que sería el primer rival de las Leonas en la siguiente instancia, sale de Bélgica, España e Irlanda. Hoy es 19, mañana 20 juegan Nueva Zelanda, España. Nueva Zelanda el más flojo, perdió los dos partidos, y Bélgica con Irlanda. Bélgica tiene 4, España también tiene 4, con mejor saldo de goles para las belgas, e Irlanda tiene 3. O sea, una victoria de Irlanda sobre Bélgica podría romper el grupo, pero da la sensación de que será entre Bélgica y España el primer rival de las Leonas, que insisto, pasan a la siguiente instancia con un arrastre de 3 puntos, algo muy, muy importante para tener en cuenta. 10:58. Zurich presenta la actualidad económica. Con Euge Mucio, inflación mayorista de julio como punto de partida del análisis. Así es, 0,8% dio el dato de, en realidad lo que mide la inflación mayorista son sobre todo insumos industriales, mide solo bienes, no mide servicios, y dio un 0,8%. Tiene dos componentes la inflación mayorista. Una es los productos importados, la otra es los productos nacionales. Tanto importados como nacionales estuvieron un 0, algo, 0,9 nacionales, 0,6% los importados. Pero ¿qué fue lo que tiró para abajo muy muy fuerte el índice mayorista? La caída del petróleo. Ajá. Durante julio el petróleo, estamos hablando del commodity, ¿no? Del Brent. Sí, claro. Bajó un 9,2% y eso impactó de lleno en este dato que, como los que nos están siguiendo en TDA o en el canal 85 de Flow y también en YouTube, están viendo en pantalla el tuit de Toto Caputo, en este caso, el ministro de Economía, también lo celebró el presidente. El presidente dijo, vieron que iba a empezar con 0. Vieron que iba a empezar con 0, así Sí. es. Y al final empezó con 0, inflación mayorista 0,8, chao, dijo como el diciendo, presidente. ya Pero está. es una forma de saludar del presidente, chao. Sí, no es la primera vez que empieza la inflación mayorista con 0. Hace 14 meses también había empezado con 0. Y se da como por cosas muy puntuales. Y como decía, mide bienes, no mide servicios. Lo que está presionando sobre la inflación en los últimos meses, y hablo de la inflación minorista, la del IPC que seguimos todos, es sobre la que todo nos afecta directamente a nosotros. Exactamente, que es la que nos afecta, está sobre todo están presionando los servicios. Entonces, eso es lo que está haciendo incluso que la inercia de la inflación todavía siga alrededor del 2%. La mayorista, de vuelta, insumos industriales sobre todo, Sí. está al 0%. Como decía, petróleo bajando un 9%, impactó de lleno acá. ¿Qué hizo el gobierno con la suba del petróleo en su momento para que no pase a surtidores? Y es una gran explicación de por qué no vamos a ver un mismo 0% para la inflación de los minoristas. El buffer de precios de YPF. Claro. YPF, cuando fue la suba grande de petróleo en los primeros meses del año, por la guerra en Medio Oriente y la escasez que había por el estrecho de Hormuz cerrado, y ahí eso presionaba el commodity, que llegó hasta 126, si no me equivoco, Exactamente, el precio del commodity. Lo que hizo fue decir, ok, en $90 congelo el precio en surtidores. Entonces, lo que vaya para arriba lo absorbo yo. Entonces, durante todo ese tramo, hasta que después mermó el precio del petróleo, los costos por encima de $90 los absorbió YPF. Y como YPF es empresa testigo, porque es la de mayoría estatal y tiene la mayor participación de mercado, todo el resto de las petroleras hicieron lo mismo que YPF y sostuvieron los precios. ¿Qué pasó después? El petróleo cayó, como decía acá, un 9% cayó en julio. E YPF igual mantuvo los precios por esta lógica que manejaron de YPF te ayudó, ahora vos ayudás a YPF. Claro. Como para recuperar algo de rentabilidad que perdió YPF y el resto de las petroleras también en surtidores en ese tiempo. Ahora, recién me estaba fijando, el petróleo está en 91, es decir, ya está un poquito por encima de lo que YPF en su momento congeló. Según estuve charlando y fuentes me dijeron que por ahora el directorio de YPF va a ver cómo evoluciona a más mediano plazo la cosa para Porque además, cambiarlo o no.
Trump dice, el estrecho de Hormuz es el estado número 52 de Estados Unidos y la aguja se mueve. Trump dice, estamos cerca de llegar a un acuerdo con Irán y la aguja se mueve. O Así sea, es. Ya no va, tanto como al principio del conflicto, ¿no? Es cierto. Hoy hay mucho más movimiento por las palabras que por las acciones de Trump y de los actores. Pero bueno, pasó de 88 a 91. Obviamente que un límite tiene que plantar YPF y lo hizo en número redondo, en 90. Exacto. Hay que ver cuánto le sirve de repente si el conflicto en Medio Oriente se recrudece o si al revés empieza a bajar de vuelta el precio del commodity. Es muy volátil el precio del Brent, así que puede pasar cualquiera de las dos cosas en cualquier momento. Hay que ver hasta cuándo le sirve. Es decir, ahora recuperó rentabilidad que perdió en su momento. Pero al mismo tiempo también es un manejo político de los precios. Porque recordemos que lo tenías a Dorni antes sentado, hoy lo tenés a Diego Santilli. Me han dicho que ya ha ido a reuniones de directorio de YPF porque es el accionista mayoritario y ha ido en representación. Hasta ahora el gobierno venía diciendo que no iba a ser populismo, que no iba a manejar el precio de las naftas como lo hizo en su momento el kirchnerismo. Pero bueno, YPF cuando tuvo que actuar y sostener los precios, porque si no iba a pegar mucho en la inflación, lo hizo. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos viendo un 0,8%. Sí, sobre todo haces bien en marcar que mayorista es bienes, minorista es bienes y servicios, y que también tenemos una canasta pendiente que pondera más servicios que bienes, que fue la que finalmente no se instaló, y esa no renovación de canasta provocó la salida de Marco Lavagna al frente del INDEC. Así es, y todavía no se sabe cuándo lo va a... Está bastante dormido el tema, en términos de presión de alguna forma. No será hasta 2028, en mi opinión. No creo que la cambien. Probablemente. No creo que la cambien en área electoral, ni mucho menos. Bueno, contábamos... Me sorprendería, Sí, contábamos cuando hablábamos de la inflación minorista la semana pasada, un estudio de la consultora Quali que había hecho el acumulado de diferencia entre noviembre de 2023 hasta ahora, que era una diferencia del 15%, es decir, en el acumulado de los años de gobierno de Javier Milei tendríamos 15% más de inflación. Capaz en el mes a mes a veces es centésima, 0,3%. Bueno, acá estaba leyendo recién cuál hubiera sido la inflación, porque también se hizo respecto de este retroceso del precio del petróleo crudo. Santiago Casas, economista de Ecoanalytics, habla de si se excluye el componente justamente del tema del petróleo, hubiera dado un 1,7% la inflación mayorista. Es decir, mirá cómo ayudó el commodity cayendo. Mirá el impacto, sí. Muy fuerte, un 50%. 0,9 puntos porcentuales le restó al índice este dato. Así que bueno, tuvo su 0% de alguna forma el gobierno en la inflación mayorista. De todas formas, no quiere decir que el próximo mes algo pueda cambiar. Y algo muy importante es que, como decía antes, el índice mayorista se compone de nacionales y de importados. Importados claramente se mueven mucho por el tipo de cambio. El tipo de cambio, si bien estuvo aumentando un poquitito en julio, el gobierno hizo un par de maniobras muy paralelas para mantener el precio en 1.500. A través del Tesoro. Exacto. Hizo algunas ventas de títulos dólar link y después hubo alguna venta del Tesoro Nacional que sumó liquidez en el mercado oficial y le puso un techo en 1.498, ni siquiera que 1.500 había sido en su momento para el dólar mayorista, que es el que justamente al que acceden las empresas para poder importar bienes del exterior. Entonces eso también hizo para sostener el precio de los insumos industriales, sobre todo. Muchas gracias, Eugen Mucio. ¿Viste que lo primero que se te viene cuando pensás en tu seguro son los siniestros? Bueno, para cambiar eso llega a Club Zurich, el club de beneficios con el que Zurich te acompaña todos los días. A todos sus clientes con esos gustos que les hacen bien. Bienvenidos a Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más.
Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen. Somos Nadie, hablando de economía, por supuesto. Now. Hola, soy el DT de tus finanzas del Ciudad. Si ya colgaste los botines, tenemos una cuenta jubilación pensada para vos, con atención personalizada en todas nuestras sucursales, adelanto de sueldo y descuentos en farmacia y súper todos los días. Trae tu jubilación al Ciudad. Acá siempre sos titular. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Para más información de las comisiones, condiciones y limitaciones aplicables, consulte en bancociudad.com.ar. Vigencia del 28 del 1 del 2026 al 31 del 12 del 2026 en todo el país. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio.
BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Información que se acomoda al ritmo de tu mañana. No somos nadie. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Once y 3 en toda la República Argentina. Nuestra ronda informativa empieza con Eleonora Pérez Caresi. Tenemos que hablar de Piti Álvarez. Ustedes saben que está en pleno proceso judicial por el crimen de otro Cristian, un supuesto amigo conocido de él en el barrio, un crimen que ocurrió en 2018. ¿Cuál fue la novedad ahora? Que en pleno debate Piti Álvarez decidió cambiar su defensa, cambió sus abogados. Ahora lo van a defender Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, que lo primero que pidieron es obviamente tiempo para poder estudiar el caso, claro, porque sostienen que hay muchos puntos en los que no se está trabajando. Esto viene de una defensa anterior que ya había pedido que se suspenda el juicio porque consideraba que Piti Álvarez no estaba en condiciones de afrontar un proceso judicial. Ahora él cambia su defensa y la propia defensa vuelve a pedir una postergación del juicio. Ahora con un justificativo, que necesitan leer el expediente en profundidad para poder ejercer la defensa de Piti Álvarez. De hecho, en la presentación que le hicieron al tribunal, destacan esto: no queremos dilatar el juicio, sino que lo que queremos es poder profundizar en conocer bien la causa para poder ejecutar la defensa correspondiente hacia Piti Álvarez. Así que está la presentación hecha, hay que ver qué es lo que sucede. En caso de que no le acepten que el juicio se suspenda momentáneamente, lo que le van a pedir es una reprogramación, que no se respete el cronograma tal como estaba pautado, porque ellos sí, en ese caso no llegarían nunca a poder informarse sobre las cosas que se lo acusan a Piti Álvarez. Muchas gracias, Barbie Arroyo, Tour Moria. Sí, los quiero llevar rápidamente a hacer el Tour Moria. Por todos lados de la ciudad. Primero es una campaña de marketing impresionante que en este caso la plataforma ha logrado hacer y que no muchas se atrevieron. Porque más allá de haber o no visto, lo cierto es que si recorres la ciudad, sobre todo Palermo, Retiro, detrás de la Casa Rosada, te vas a encontrar con estas instalaciones. Por ejemplo, vamos a lo más cercano. Yo al principio, quiero decirte, cuando los vi en redes sociales, creí que era inteligencia artificial. Hay una que es inteligencia artificial. Mira. Sí. Okay. La más cercana es acá en Juan B. Justo y Niceto Vega, que es el escote de Moria Kazán. Ay, quiero ir. Es su escote con una barra para que te cuelgues, porque la frase... Se han colgado de mis tetas, claro, perfecto. Para poder escalar, para hacer, bueno. ¿Tipo barra para ser dominadas? Exactamente, claro. Una barra corta en donde ella se colgó, Griselda Siciliani también se colgó, y está con el rostro de Moria. Eso es la más cercana. Pero tenés que tener fuerza en los brazos para ser dominadas. Sí, claro. Eso está bueno. No tenés una cinta elástica que te ayude. No, y aparte está bueno porque cada uno tiene que sostener su propio peso, por lo claro, menos unos segundos. Exacto. Bueno, pueden probar hasta fin de mes está, Excelente. Atención, hasta fin de mes porque después vuela. Excelente. Plaza Ciber, Libertador y Sarmiento, que está frente al cartel de Netflix, en donde dice: no sé cuál de todas las frases me voy a quedar, voy a publicar. Bueno, allí van a encontrar el taco de Moria, un estileto, por supuesto animal print, que fue hecho con impresión 3D, 675 horas para realizar esta impresión, 40 kilos de resina, de peluche, de todo, y te puede fotografiar. Hay muchos que lo han hecho, tiene como ese herraje que dice Moria y es uno de sus símbolos. Si vas detrás de la Casa Rosada, en esta plaza que está junto a las escalinatas que te lleva muy cerca del Puente de la Mujer, te encontrás con el lápiz labial de Moria. Ahí va. Es otro que podés, y hay muchos que hacen con perspectiva, ¿viste? Como si te estuvieran pintando los labios con ello. Bueno, es otro. Lo que sí ha sido inteligencia artificial es la boa envolviendo el techo de la Facultad de Derecho. Correcto. Claro, ¿por qué? Porque ellas se acuerdan que estaba estudiando Derecho cuando decidió volcarse y ser vedette del Maipo en aquel momento. Así que esa es inteligencia artificial. Hay unos dedos también con uñas pintadas que parece que fueran el Monumento al Ahogado en Punta del Este, pero no. Playa de Mar de Plata, esto también está, pero un poquito más lejos. Y así un montón de cosas.
Ya tenemos todo para hacerlo. De acá nos vamos recorriendo distintos tipos de lugares en donde la gente hace fila, incluso para subir y viralizar estos lugares tan icónicos y que tienen tanto que ver con Moria en una movida de marketing. Es una clase para los estudiantes de marketing. Es una clase esto, ¿eh? Sí. 100%. Claro que sí, porque además te dan ganas de ver la serie y algunos se preguntan por una segunda temporada. No, bueno, ya está. Es mucho, ya está. Dicen que el final es tremendamente emotivo. Es hermoso el final. Sí. Me faltan los 2 2 últimos capítulos. ¿Todavía? Sí. Bueno, ustedes, muchachos, no empezaron. Los últimos 8. Yo casi termino el segundo capítulo. Vas lento igual, sí, pero yo digiero mucho esta serie, a poquito, como los libros, de a poquito y digiriendo palabra por palabra, oración por oración, escena por escena. Es para el atracón esto, más que digerir, porque es Moria, ¿viste? Ella feliz, por supuesto. La fiscal boliviana Yolanda Aguilera trabaja en la imputación que se va a presentar hoy contra el ex asesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, acusado de ser el autor intelectual del ataque a balazos a la activista Nadia Beller, que tenía una relación sentimental con él. Esto se lo afirma a La Nación, una fuente oficial de Santa Cruz de la Sierra que interviene en la investigación. Luego se va a hacer una audiencia y el juez va a determinar si ordena la prisión preventiva de Cerimedo, que además fue asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Hoy está formalmente aprehendido con la H entre las dos E, o es aprehendido, alojado en una celda de la Dirección de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se negó a declarar, según dijo su abogado, porque él se lo recomendó. Mientras siguen buscando a los autores materiales del presunto intento de homicidio, 2 personas registradas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde fue el ataque. Según dijo Beller, que hace poquito habló con La Nación Más, con Pancho Olivera y Paula Rossi, ella fue citada allí por un supuesto denunciante de Evo Morales que le iba a dar información. Beller le dijo a La Nación que Cerimedo la había incentivado para que fuera y contó que estaba hablando por teléfono con él cuando le dispararon. Desde el hospital donde está internada, según Beller, su expareja es el poder en las sombras detrás de Paz. Ella aludió a supuestos negociados del presidente boliviano y a hechos de corrupción que comprometerían a Cerimedo. Y dijo incluso que él fue quien filtró los audios de Diego Spagnuolo que motivaron la investigación de sobornos en la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. A partir de esto hay repercusiones locales, porque esto está pasando en Bolivia. La diputada Marcela Pagano pidió, escrito mediante, que la justicia cite a declarar con carácter urgente a Beller como testigo del caso Andis a fin de que deponga sobre los audios que destaparon los supuestos hechos de corrupción. Ayer hubo medidas de prueba y según informaron fuentes de La Paz, se abrió una nueva causa por presunto enriquecimiento contra Cerimedo. ¿Por qué? Porque Nadia Beller habló de dinero en efectivo que encontró en cajones de quien era su pareja y el resultado del allanamiento del departamento de Olivia Cerimedo en el condominio La Arboleda en La Paz. Carlos Torres, fiscal departamental de La Paz, dijo en ese operativo que encontraron grandes sumas de dinero, compartimentos ocultos en muebles donde había objetos de valor y un vehículo con particularidades que hacía parecer como un vehículo oficial, además de una camiseta perteneciente a la policía boliviana. Cerimedo no tenía cargo en el gobierno de Paz, pero se movía como si fuera funcionario y ejercía un gran poder. Esto lo dijo Beller. La fiscalía le dio tiempo hasta hoy a la clínica donde está internada Beller para que entregue su historia clínica de la mujer. Esto les permitirá a los investigadores contar con más detalles y también corroborar el embarazo de la víctima, que dijo que espera un bebé de Cerimedo. A Cerimedo lo arrestaron el lunes por la noche en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra. Estaba por volver a la Argentina. El ataque lo llevaron adelante 2 personas a las que todavía no han sido capturadas, vestidas como repartidores de delivery, que llegaron al hotel en una moto robada. Insertaron a la mujer, uno le disparó mientras el otro le robó la cartera y su celular y se fueron en una moto distinta a la que habían llegado. Eso está registrado en la cámara de seguridad del hotel que apuntaba hacia la calle. El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, en una declaración pública, dijo que pese a que Cerimedo es asesor personal del presidente Rodrigo Paz, debe ser investigado como cualquier otra persona y adelantó que era el principal acusado del ataque a Beller. Lara, el vicepresidente, está enfrentado con el presidente, con Rodrigo Paz, asiente Mauro Ende.
Bueno, es una noticia en desarrollo. Esto es lo que hay respecto de un caso de alto impacto protagonizado por Fernando Cerime, ex asesor del presidente Milei y fundamental para entender la estructura narrativa y comunicación que llevó a Milei a ser primero candidato a diputado, ser electo en 2021 y también electo presidente en 2023. Mauro Embe. Vamos a hablar de Medio Oriente porque Emiratos Árabes Unidos cortó toda relación comercial con Irán tras que Irán disparara 2 misiles contra su territorio, y es importante esta noticia porque Emiratos Árabes, si bien uno puede plantear que ideológicamente era enemigo de Irán y que fue uno de los principales países atacados por la República Islámica desde el comienzo del conflicto, el 28 de febrero, todo este tiempo, incluso hace muchos años también, mantenía la política del business is business, negocios son negocios, porque fue uno de los principales centros de lavado de dinero de empresas iraníes también para poder salir. Aquellas empresas sancionadas iraníes que dentro de Emiratos Árabes Unidos lograban hacer transacciones oficiales, además de que Emiratos Árabes Unidos llegó a tener una relación comercial con Irán de casi 30.000 millones de dólares. Era uno de los principales exportadores hacia Irán. Y bueno, ahora con esta medida, una vez que Irán siguió atacando a Emiratos Árabes Unidos, parece que la cuestión económica sigue a la cuestión política y ya se cortó toda relación comercial en una maniobra más que no se sabe si está de Estados Unidos detrás para asfixiar al régimen de Teherán. Euge Mucio, te toca a vos cerrar la ronda. Bueno, venimos hablando de la dificultad que están atravesando las pymes, sobre todo pymes industriales, y siempre en cuanto a las encuestas, una de las principales preocupaciones que aparece es la caída de la demanda, y como segunda preocupación aparece generalmente la competencia con las importaciones. Por primera vez en una encuesta que hace el Observatorio PYME, la segunda preocupación es la tensión en la cadena de pagos. El 62% de las pymes industriales sufrieron una extensión en los plazos de cobro a sus clientes. Cuando las pymes tienen problemas financieros, generalmente lo primero que hacen es dejar de pagar impuestos. Claro. Porque es más barato financiarse dejando de pagar impuestos al fisco que de repente dejar de pagarle al banco. Claro. Y después de dejar de pagarle al banco, lo tercero es, ok, le dejo de pagar a mis proveedores. O en esa cadena de pagos. Bueno, está ocurriendo esa última parte. Está ocurriendo que les extienden el plazo de cobro a los clientes. Te iba a pagar a 90 días, te pago mejor a 120, por ejemplo. Ese tipo de cosas. El 24% incurrió en atrasos en sus propios vencimientos y, dice el informe, es una cifra que se duplicó en un año y sobre todo ahí sí en el pago de impuestos sobre todo. Sigue siendo igual la principal problemática y preocupación, la debilidad de la demanda. Justo hablaba esta semana con unos industriales que me decían, pueden bajar mis impuestos, pero lo que está sucediendo respecto de la demanda se agrava cada vez más, es decir, lo que está faltando es la cantidad de ventas, y esa problemática alcanzó el 81% de las empresas. Pero el dato acá es que una de cada 4 pymes dice que hay una tensión en su cadena de pagos. 11:25 en toda la República Argentina. Ha pasado esta ronda informativa. La Cardeus, Colchones y Somiers, está a la vanguardia del mejor descanso. Con la Cardeus renovamos el sueño con una calidad que supera la realidad. Invita a soñar y a disfrutar de cada noche. Disfrutar de un ahorro mundial de hasta 60% de descuento. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
Internacionales en No Somos Nadie. 11:30 en toda la República Argentina. Primer asunto internacional desarrollado en profundidad con Mauro Embe. Escalada en la guerra Rusia y Ucrania. ¿Cuándo empezó? En 2022, ¿no? El 22 de febrero del 2022. 22 empezó. del 2 del 22. Exactamente. Ese mismo día fue el ataque de Rusia sobre Ucrania, que desde el punto de vista ruso lo que hacían era salir en defensa de las provincias ucranianas autodenominadas rusas, ¿no? Que fueron Lugansk y Donetsk. De hecho, así empezó, ¿no? Putin, lo que llamó siempre la operación especial en Ucrania, como se llama la guerra en Rusia, la guerra en Ucrania desde el lado ruso, había salido en ayuda de estas provincias, de estos oblasts que se habían declarado parte de la Federación Rusa y bajo ataque ucraniano. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en el conflicto? Que hay una paradoja porque hay una escalada entre comillas a nivel de ataque, no una escalada real, donde hay un ataque sobre todo con drones, ya no tanto con misiles, sino más bien con drones de ambos lados, y que cada día o cada semana vemos el mayor ataque del comienzo de la guerra, tanto de Rusia como de Ucrania. ¿Por qué? Porque al ser tan complicado hoy en día en el panorama actual el avance terrestre de las tropas, lo que están haciendo es apoyarse en ataques a distancia que vayan contra infraestructura sensible, incluso con la posibilidad de bajas civiles. Ya hemos visto ahora justo el día de hoy un ataque ruso que dejó varias muertes civiles, lo mismo con ataques ucranianos que han ido contra Rusia, incluso contra refinerías, lugares estratégicos, centrales de refinerías, incluso algún que otro lugar más bien público. Cayó hace no mucho un dron ruso en una pileta, en un complejo vacacional ucraniano, matando a varias personas y dejando heridas a muchas otras. Y entonces, frente a la imposibilidad de avanzar, porque sus ejércitos están prácticamente quietos, se mueven quizás algún que otro kilómetro, lanzan ataques mucho más allá del frente, básicamente para desgastar al otro, porque hoy se convirtió en una guerra de desgaste. Claro. Hoy ya no es un avance territorial, o sea, Rusia sigue teniendo el control prácticamente, no de todo, el Lugansk y Donetsk, que estas dos regiones autonomizadas rusas. Es muy difícil que ceda la posibilidad de que Ucrania se quede con Jersón y con Zaporizhzhia, que son dos regiones que Rusia probablemente reclame, y que si tiene que avanzar militarmente lo haga por ahí. Y en el caso de Ucrania dice, no, eso es parte integral de Ucrania. Lo mismo con algo que ya había sucedido en el año 2014 con la península de Crimea. No, Crimea, que hoy es de facto parte de Rusia, pero que Ucrania dice esto es un territorio ucraniano. Hoy una de las estrategias principales que tiene Ucrania para asfixiar a Rusia, y ojo, según informes, el petróleo que le queda a Rusia hoy de reserva solo cubre 1/3 de la demanda. Dentro de Rusia. Recordemos que es un país inmenso, ¿no? Pero sí, o sea, estamos hablando de que Ucrania también tiene la posibilidad de asfixiar a Rusia, y que no es solo Rusia, como lo hizo toda su historia, ya lo dijimos, con el Imperio Ruso y con la Unión Soviética, y mismo con la Federación Rusa, ganando por desgaste. Rusia nunca se caracterizó por tener una buena estrategia de guerra, más allá de poner la carne, poner los soldados, que mueran soldados, pero ganar la guerra por cansancio. No como fue con Francia, con Napoleón, con Hitler y el invierno y demás, y mismo puede ser esta guerra. Puede terminar de esa manera, ¿no? El tema es que con 1/3 de petróleo es complicado. Es complicado. O sea, es Rusia complicado. Tiene ahí un punto débil, su talón de Aquiles. Lo tiene Irán también. Sí. Tiene Irán, tiene otras maneras de conseguir petróleo, de alguna manera lo puede llegar a conseguir, lo puede llegar a sacar, pero sí es real que Rusia no está en la misma situación favorable que tenía. No sé si se acuerdan, ese 22 de febrero que todos decíamos, Rusia está haciendo una blitzkrieg contra Ucrania. Una guerra relámpago, ¿no? Que era una cuestión de tiempo que tomara Kiev y vimos incluso los tanques ucranianos chocando entre sí previo a la invasión rusa. Pues bueno, Ucrania empezó a mejorar. Ucrania hoy en día quiere convertir su industria de defensa en una de sus principales fuentes de exportación. Claro. De hecho, ha exportado, esto es cómo se interconectan los conflictos. Ucrania exportó sistemas de defensa antidrones a países del Golfo, porque los drones que utiliza Rusia son los mismos drones Shahid iraníes que también utiliza Irán contra sus vecinos en el Golfo. Mauro, pienso en la OTAN, en Europa, Estados Unidos y China. ¿Cómo miran esto? Bueno, Europa está completamente comprometida con Ucrania. Incluso el nuevo primer ministro inglés, Andy Burnham, no cambió la posición de sus antecesores. Van a ir con Ucrania hasta el final. Y otro argumento para decir, no tanto, yo no hablaría tanto de la OTAN, ¿no? Porque ¿qué es la OTAN? ¿No? Hoy en día la OTAN es casi una entelequia. La menciona a Trump como diciendo, basta. Y digamos, cada país vela por su propia seguridad. Y hoy en día en Europa hay un rearme constante. Y la polémica que se armó, sobre todo en los últimos años, con el rearme en Europa, es que lo está haciendo Alemania.
Y cuando Alemania se rearma, ya pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial, y por eso ese tabú, lo mismo con Japón en Asia, ¿no? Que se rearmen estos países es polémico, pero bueno, dicen que ya para la década del 2030 van a tener un ejército, unas fuerzas armadas mucho más fuertes, que también es un tipo de disuasión a Rusia. Eso implica que la OTAN se meta directamente a combatir por Ucrania, no, pero sí que la va a ayudar. Y que sobre todo le va a mandar más material militar. El problema es cuando se queden sin material militar, claro, que es otra de las cuestiones, y por eso mismo Zelensky le propuso a Trump, que no lo habilitó todavía, a producir los misiles, los sistemas de defensa antimisiles Patriot en Ucrania. O sea, que le dé las patentes para que Ucrania lo pueda producir, de nuevo, porque Ucrania quiere convertir su industria bélica en una de sus principales exportaciones. Y voy a hacer un doble clic en Ucrania. Zelensky ya no tiene no tiene tanto apoyo como antes. Claro. Antes tenía un 1000% de imagen positiva. No sé si se acuerdan, además un tipo que venía a ser comediante, sí, el actor, claro, y que de repente se convirtió en el adalid de la democracia, la libertad y demás. Bueno, ahora ya es la cuarta renovación de gobierno que hace. Un ministro de defensa, Fedorov, que él despidió para incluir a otro que es mucho más joven y que se formó durante la guerra con Rusia. Y Fedorov, que es lo que está diciendo el ex ministro de defensa, convoquemos elecciones en el medio de la guerra. Es la primera vez que a Zelensky lo desafían de esta manera, y sobre todo un ministro de defensa tan popular. Hubo manifestaciones en contra del gobierno de Zelensky. Entonces, bueno, eso por supuesto a Putin le encanta. Claro. Digo, ya sabemos lo que hace Putin con las manifestaciones en Rusia. No tiene el mismo problema que Zelensky. Entonces hoy la guerra de desgaste lo que está haciendo es, bueno, a ver quién aguanta más antes de rendirse. Porque movimiento territorial no hay y va a terminar siendo así. O sea, ataques cada vez más sensibles a infraestructura estratégica, incluso con la baja de civiles, centrales eléctricas, centrales de producción de misiles, de drones y demás. Pero avance territorial no hay. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Bueno, difícil saberlo. Yo creo que quizás si se resuelve lo de Irán, lo de Rusia también y Ucrania estaría más cerca de resolverse, por una cuestión de que en general estos conflictos, más con el Estados Unidos, si quiere terminar alguno, va a empujar para que así se haga. ¿Y China? Bueno, China, como ya hicimos el otro día un análisis propio de China, ve estos conflictos y ve, bueno, ¿qué puede hacer en este caso? China, por supuesto, en el caso de Rusia, una relación durante toda su historia, si vemos las relaciones, lo que fueron entre la Unión Soviética y la China comunista, que casi van a la guerra, o sea, dos potencias comunistas, y ahí fue cuando Nixon fue a China, en ese viaje que relata muy bien Kissinger en el viaje On China, uno de los grandes libros de Henry Kissinger. Una China que se acercó a Rusia, que tiene intereses comunes, son aliados, al mismo tiempo no van a dar la vida por el otro, pero China se ha mostrado como un proveedor internacional. Digo, si Rusia necesita problemas o tiene problemas, mismo Rusia puede proveer a China de energía, y China proveer ya sea armamento, ya sea de bienes metalmecánicos, que es una de sus principales exportaciones al día de hoy, a Rusia. Lo de manera comercial. Pero bueno, un mundo en guerra también es un mundo que necesita importaciones, ¿no? Y ahí está China. Claro. Muchas gracias, Mauro Embe, 11:37 en toda la República Argentina.
sonido. Mira Now con la mejor imagen. Nos ves en nuestro canal oficial de YouTube, @979now. 11:41 en toda la República Argentina. 13 grados de temperatura a esta hora en la Ciudad de Buenos Aires. Volvió el sol y estamos contentos. Vamos a conversar con Facu Cruz, que es coordinador general del Observatorio Pulsar UBA, politólogo, consultor, analista político. Y el tema es el ningunismo. Según una encuesta que publica el propio Pulsar UBA, un relevamiento, el 42% de los argentinos no se identifica con ningún partido político, según este estudio, una muestra de 1.252 casos, del 27 de mayo al 10 de junio del 2026, técnica de muestreo probabilística, 70% teléfonos celulares, 30% fijos, y hay también 252 casos domiciliarios, o sea, 1.000 por teléfono, 252 presenciales, y las cuotas por sexo, edad y nivel educativo. Un margen de error más o menos 2,8 y un nivel de confianza del 95%. Facu, un placer tenerte acá. ¿Cómo va todo? Bien, gracias por la invitación y qué lindo volver a las bases. Es lindo, exactamente. Un placer. Bueno, un relevamiento que incluye también Ciudad de Buenos Aires, interior de la provincia de Buenos Aires, centro, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Río Cuarto, Cuyo, NOA, noroeste argentino, NEA, noreste argentino, y la Patagonia. Es un relevamiento nacional. 51% varones, 49% mujeres. Interesante en los números. La edad un 31%, 18 a 29. 39% de 30 a 49 y 30% 50 a 75, ¿no? Exactamente. Es una muestra representativa de la población argentina. Bueno, relevamiento que incluye también niveles educativos, el 36% primario completo, el 39% secundario completo y el 25% terciario o universitario completo. Con preguntas como: ¿cuánto interés despierta la política? ¿Cuánto aumentó la cantidad de encuestados que no se identifican con ningún espacio? ¿La sociedad se radicaliza o desplaza hacia el centro? ¿Qué diferencias estamos dispuestos a aceptar en la convivencia cotidiana? ¿Todas las transgresiones se juzgan de la misma manera? ¿Cuánto confiamos en los demás y qué tan involucrados estamos en organizaciones comunitarias? Bueno, ¿cómo nos vinculamos con la política, Facu? Bueno, estamos en un momento particular del vínculo entre la sociedad argentina y la política. Y lo que encontramos, esto es parte de un estudio que es más grande, lo que hicimos publicar recién en la primera parte. Vamos a publicar 3 informes más que abordan otras dimensiones, pero concretamente este informe trata de establecer alguna relación entre los argentinos, las argentinas y la política. Y lo que encontramos es que la sociedad argentina está buscando, o tiene, o encontró, 3 vías de escape respecto a la política. Hay desinterés político, hay ningunismo centrista y hay apatía participativa. Y los datos nos muestran que creció el desinterés en la política. Del año pasado subió 18 puntos. Era de 45 a 63. Exactamente. Mucha diferencia para un año. Sí, para un año es el salto más grande que tuvimos. El año pasado, de hecho, la mayoría estaba más interesada en política. Claro, este año 55 a 45 en 2025. Exactamente. Tenías un 59-40 en 2023, año en el que llega Javier Milei a la presidencia. Y hoy, porque vos lo dividís en muy bastante interesado, poco nada interesado. O sea, tiene que dar sí o sí la sumatoria 100%. Exactamente. El 63% está poco o nada interesado en la política y el 37% muy o bastante. Exactamente. Tenemos casi 2/3 de los argentinos que están poco o nada interesados en política, entonces eso muestra una primera señal de distancia, y ocurre después de un año electoral. Y ocurre antes de un año electoral, ¿no? Que son todos nuestros años pares. Lo particular es que estamos entrando a el ciclo de renovación presidencial y de 22 gobernaciones en todo el país. Entonces el año que viene se nos viene el ciclo grande y largo de elecciones en Argentina, y hacia ese lugar estamos llegando, con menos interés en política. Y al mismo tiempo, y esta es la segunda vía de escape que encontramos,
Cuando preguntamos, esta es una pregunta que generalmente llamamos una pregunta de control, que la usamos para clasificar las preferencias ciudadanas. Entonces, no preguntamos por intención de voto, nosotros preguntamos por el recuerdo del voto, a quién votaron en la última elección nacional, y también preguntamos por simpatía o identidad política, para ver si hay diferencias entre distintas identidades o distintos comportamientos electorales con preferencias en torno al Estado y el mercado o la agenda de derechos y libertades. Pero este año, y acá viene el segundo punto, cuando ordenamos la información encontramos que el ningunismo creció bastante. Volvió a niveles similares a los de 2023, pero incluso superiores, y es el punto más alto que tenemos de la serie. 42% de los consultados nos dicen que no se identifica con ningún espacio político. ¿Con qué partido o espacio político simpatiza o se siente más identificado? Gana el ningunismo o el ninguno con 42%. 8% Juntos por el Cambio, 26% peronismo y 18% La Libertad Avanza. Exactamente. O sea, podemos sumar LLA y J por C, probablemente sí, o sea, tenés ahí 2 con 26 puntos y 1 con 42, que es el ningunismo. Y tenés también un otros 4% y no sabe apenas un 2%, o sea, hay muy poca incertidumbre. Y lo que gana es la certeza de que ninguno me representa. Por ejemplo, en el 25 hay un 35% de ninguno, en 24 un 25% de ninguno, y en 23 un 37% de ninguno, con un 26% de Juntos por el Cambio, 24% del peronismo y un 6% de La Libertad Avanza. Fíjate cómo después termina montándose el porcentaje de Juntos por el Cambio al voto en segunda vuelta para consagrar a Javier Milei presidente de la Argentina. Exacto, es muy interesante el punto ahí que marcaste, porque eso nos está diciendo dos cosas de las identidades políticas en Argentina. El primero es que el ningunismo tiene una forma de U. Empezó alto en 2023, bajó y ahora volvió a subir y superó el valor de 2023. Entonces, de vuelta, estamos llegando a la elección general del año que viene con casi la mitad de los argentinos que no se sienten identificados con ningún espacio político. Y el segundo punto es que el no peronismo está cambiando de ropa. Si vos ves, la única identidad política que se mantiene en Argentina es el peronismo. Los valores son más o menos similares y orbita el cuarto de los consultados, 25, 26, 27. Tiene un núcleo duro que no se modifica. Tiene un núcleo duro identitario muy fuerte que no se modifica, que también con las preguntas que hicimos el año pasado, los peronistas son los únicos que manifiestan que mantienen su voto al mismo espacio político de elección tras elección. Quienes se identifican con el no peronismo van cambiando de candidato y de espacio político. Entonces, si bien ese 25, 26, 27 parece más bajo respecto a lo que era históricamente el peronismo, que siempre habló de un tercio de piso electoral o identitario en el país, ahora está un poco por debajo, no es mayoritario tampoco, pero es el único que se sostiene. El no peronismo es el que va cambiando de ropa. Entonces, si en 2023 había una preeminencia de Juntos por el Cambio y quienes se identificaban con espacios de derecha, con La Libertad Avanza, eran menores, porque ahí, como bien decías recién, era el 6%, ya a partir de 2024 Juntos por el Cambio empieza a achicarse, ningunismo también empieza a achicarse un poco, crece La Libertad Avanza, se sostiene para 2025 y ahora en 2026 vuelve a los valores de 2023, porque estamos de vuelta en 18%. Sí. Juntos por el Cambio queda mucho más chico, es menos del 10%, y todo eso que se fue moviendo se trasladó a ninguno. Entonces, por eso decimos o digo que el no peronismo es un poco el que está cambiando de ropa, porque va orbitando entre espacios políticos que tratan de consolidarse, que han cambiado en su metamorfosis, pero van saltando de espacio en espacio, de acuerdo a cómo va mostrando el gráfico. Estamos conversando con Facundo Cruz, coordinador general del Observatorio Pulsar UBA, consultor, politólogo, analista político. Es interesante la siguiente categoría. En una escala del 1 al 10, donde 1 es izquierda y 10 es derecha, ¿dónde se ubicaría usted? Y 5 y 6, que son centro, suman 43%. Izquierda, 1 y 2 suma 15. Centro izquierda, 13, o sea, 15 más 13 da 28. 28 entre izquierda y centro izquierda. 43 de centro. 20 centro derecha. Si querés ahí podemos sumar 43 y 20, 63 puntos. Y un 10%, 4 y 6, 9 y 10 se expresa como de derecha. Una derecha más nítida, sí, o sea, exactamente. Hay un centro
que combinado con el ningunismo es, bueno, ¿quién se hace cargo de esta demanda? ¿Quién la toma? Ahí es donde aparece el ningunismo centrista. Primero, el grueso de la población se está ubicando en el centro. Y el centro aparece como un refugio. No aparece como... sería incorrecto decir que los argentinos somos de centro. Lo que encontramos, esta es la primera vez que hacemos esta pregunta de autoubicación. Es una pregunta que se hace en otros centros de estudios. Por ejemplo, el CIS en España la pregunta cotidianamente para clasificar las preferencias ciudadanas con la autoubicación ideológica. Nos pareció interesante porque frente a la disputa izquierda-derecha o peronismo, la libertad avanza, el centro aparece como un refugio porque los espacios políticos no le están dando a la ciudadanía, en este crecimiento del ningunismo y en este aumento del desinterés, discursos, valores y propuestas con las que la ciudadanía se siente identificada. Entonces, cuando les vas a preguntar dónde se ubican ideológicamente, terminan confluyendo en el centro porque le escapan a la izquierda y a la derecha. De hecho, esa es la distribución general de los encuestados, pero después también sacamos el promedio de respuesta, ¿no? Entre la escala entre 1 y 10. Y el promedio de toda la población nos dio 5.3, ¿no? Refuerza de vuelta esta idea del centro. Claro. Sí. Y los ningunistas, el promedio de quienes no se identifican con ningún espacio político, nos dio 5.1. Entonces, los ningunistas están muy cerca, por una cuestión matemática, pero también por una cuestión identitaria, del grueso de la población. El peronismo aparece volcado a la izquierda, da 3.8 si la memoria no me falla, y Juntos por el Cambio. 3.8, sí. Sí, y Juntos por el Cambio, justo lo estamos viendo, y Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza están ubicados hacia la derecha. Entonces, quienes simpatizan con Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza están ubicados a la derecha, quienes simpatizan con el peronismo están ubicados a la izquierda, y el grueso de la población, y sobre todo los ningunistas, se ubican en el centro. Por eso esta idea del ningunismo centrista como una tercera vía de escape y como un lugar de refugio también frente a una polarización que cada vez, en términos políticos, aumenta más y más. Sí, y hay una categorización de los ningunistas en el espectro ideológico que va desde izquierda a derecha. La mitad de ellos se ubica en el centro exacto. Muestra los mismos niveles de tolerancia, moralidad y participación social que los demás. 42% es un segmento transversal al género, la edad y el nivel educativo. Tienen menos interés en la política, están menos polarizados políticamente que el resto. Me animo a decir que son los que ganan siempre las elecciones, o son los que inclinan la elección para algún candidato. Es el que te termina inclinando la balanza para alguno de los dos polos. Lo importante de esto es que lo que nosotros estamos viendo es demanda electoral. Entonces, esta es la distribución de las preferencias de la ciudadanía, donde se están ubicando. La demanda de oferta electoral, o sea, que aparezca... Claro, okay. Lo que todavía no aparece es una oferta. Claro. Pero que ya empezó a moverse un poco. Si empezamos a ver un poco las declaraciones, entrevistas, encuentros de empresarios y demás de actores, incluso nuevos, que empiezan a aparecer en la política o quieren lanzarse a la política, traten de llevar un conjunto de discursos, de valores y de propuestas para que esta porción importante de la ciudadanía empiece a prestarles atención. Pero todavía no aparece una oferta nítida y clara que vaya a ubicarse así. Y esto nosotros lo estamos midiendo ahora, no tenemos los valores históricos, pero en Argentina generalmente cuando vos preguntás por ubicación ideológica no tenés la distribución muy ubicada hacia los polos. Tiende a ubicarse en torno al centro. Lo que ocurre es que después cuando vas a una elección tenés que compatibilizar oferta y demanda. Entonces, a veces la demanda social está para una oferta de centro, pero la oferta de centro que llega no es competitiva. Claro. Pensemos en 2019. Roberto Labaña compite y saca menos de 10% de los votos. Sí. Y había una demanda por una propuesta de centro, pero el voto, el comportamiento electoral después terminó siendo más estratégico y terminó yéndose un poco más hacia los polos. Sí, y yo creo que, obviamente, difícil de cuantificar, pero ese voto a Labaña perjudicó más al oficialismo, a Juntos por el Cambio, que al peronismo. Exactamente, que en ese momento Juntos por el Cambio trató de ubicarse primero en La Paz, un poco más hacia el centro, después cuando fue a la primera vuelta, Mauricio Macri cambió un poco su postura pública en algunas cuestiones, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo. Había llevado a Miguel Ángel Pichetto de candidato a vice. Exactamente, fue más claro respecto de Aerolíneas Argentinas, YPF, todo un conjunto de discusiones públicas que estaban teniendo en ese momento y que Juntos por el Cambio trataba de ser equilibrado, no iba a ubicarse en el centro. Bueno, en la elección para la primera vuelta se corrió un poco más hacia la derecha. Y eso le redundó en términos electorales porque hubo un salto importante en los votos y si la memoria no me falla llegó a los 40 puntos en esa 41. Elección. Nivel de acuerdo con: se puede saber si una persona es buena o mala por sus opiniones políticas.
El 82%, poco o nada de acuerdo. O sea, una opinión política no te distingue. O sea, no te define como persona. No te define como persona. Y un 16% está de acuerdo. ¿Usted podría estar en pareja con una persona que tiene ideas políticas opuestas a las suyas? El sí, 70%. El no, 28%. Es alto la diferencia entre... Sí, o sea, gana, digamos, no importa mucho. O sea, ¿con cuáles de las siguientes frases está más de acuerdo? En general, no se puede confiar en la mayoría de las personas, 71%. En general, se puede confiar en la mayoría de las personas. O sea, está más de acuerdo la gente con la negativa, que no se puede confiar en en las personas. La política no parece ser una identidad suficientemente fuerte como para ordenar amistades, parejas ni vecindades. La baja disposición a excluir al otro por razones políticas puede ser un signo de convivencia democrática, pero también podría ser un signo de despolitización. Sí, las dos preguntas que mencionabas al comienzo respecto de juzgar a las personas por sus opiniones políticas y si podrías estar en pareja con alguien que piensa políticamente distinto, las hemos repetido en las 4 oleadas. Esta es una encuesta que ya venimos haciendo desde 2023. Hay una buena noticia ahí, y es que en realidad son dos caras de la misma moneda. Un punto es lo que recién mencionaba Juan respecto de que es una señal de despolitización. Entonces esa es la forma de verlo negativa. La forma de verlo positiva es que los niveles de polarización afectiva en la Argentina son más bien bajos. Y eso nos distingue de Brasil, Estados Unidos y España, en donde hay varios estudios que ya empiezan a mostrar que la política está permeando los vínculos afectivos, los vínculos sociales, incluso los vínculos familiares, y está empezando a generar cierta disgregación de grupos o de personas o de vínculos entre sí. En Argentina eso no está pasando. Lo que llamamos como la grieta o la polarización, en términos políticos se da, en términos legislativos está presente, discursivo en redes sociales, pero de la puerta para adentro no parece estar todavía generando inconvenientes. De hecho, hace unos años, Ayelen Verdiña se escribió una nota en página 12, donde fue, a partir de este dato de la pareja, fue a buscar parejas que efectivamente tenían posturas políticas distintas y les preguntó cómo era la convivencia. Y muchos de los relatos contaban que la política era un tema de conversación, pero cada uno sabían los límites, que por ahí se generaba alguna tensión cuando se abría el espacio más familiar y había que compartir almuerzos y demás. Estaba pensando en los asados. Los asados, Navidad. Te toca al lado de tu tía peronista o tu tía no peronista. Pero no hay nada más extraordinario que eso. O sea, y sobre todo hacerlos enojar es lo mejor. Claro, pero es lo entretenido. Pero vos incluso podés pelearte o discutir, tener alguna diferencia, pero nadie tiene que estar revoleando un vaso, no decir la próxima Navidad no nos juntamos. Saber cuál es el límite de esa exactamente. relación. Y eso en Argentina no está pasando. Y eso es un poco el dato positivo que encontramos de todos los relevamientos de este año. Es cierto también, ¿no?, que la política no aparece como un tema de convivencia. El año pasado hicimos un estudio con Asociación Conciencia a jóvenes escolarizados de todo el país, también una muestra federal, y relevamos 2.494 casos. Chicos entre 16 y 18 años. Le hicimos las mismas preguntas que estamos hablando acá. Y los jóvenes muestran distribuciones similares en este sentido. Entonces, no es que una cosa es la juventud y otra cosa somos los adultos. Ya viene esto para las generaciones que en el futuro van a ser las generaciones adultas, donde la política no aparece como un tema de conversación entre pares, aparece un poquito más, pero sigue siendo minoritario como conversación entre las familias, pero no parece ser un parámetro en el cual vos te vinculás con amigos, elegís una pareja o participás de algún grupo o colectivo. Entonces eso es una señal positiva de convivencia. Sí, pasa que tiene que ver con esto, con la otra cara de esa misma moneda, de que la gente se siente menos representada y tu identidad está menos ligada a un partido político. Exactamente, hay menos ligazones. De hecho, acá donde aparece la tercera vía de escape, que está un poco más adelante en el informe, respecto de la participación en organizaciones. Y ahí esos valores sí son bastante llamativos respecto de lo que era tradicionalmente el argentino y la argentina en términos de su participación activa en comunidades organizadas. Por ejemplo, el porcentaje más alto de participación en grupos u organizaciones es religiosos, pero apenas es un 16%, contra el 84% que no. Deportivos, club de fútbol, básquet, rugby, 15%. Ese fue un dato muy llamativo, sí, a todos nos llamó la atención. Sí, o sea, como que hay muchos más hinchas que socios, está claro que sí, pero 15-85 es una diferencia importante. Ayuda social, 14%, ambientalistas o producción animal, 9%,
agrupaciones políticas o de militancia barrial 5%, sindicatos o gremios 4%. O sea, hay muy baja participación. Y ahí tenés incluso, bueno, dos de las estructuras tradicionales que canalizaban demanda, recursos, movilización y que eran la base de sustento para las estructuras políticas argentinas, Claro. ¿no? Los partidos políticos y los gremios. Y ahí ese dato te muestra que ni siquiera llegamos a 1 de cada 10 que participe activamente en gremios o partidos políticos, lo cual, bueno, abre un escenario bastante desafiante para este tipo de organizaciones que, bueno, la sociedad les está diciendo hay que ayornarse, hay que adaptarse. Entonces, hay que abrir las organizaciones, hay que encontrar otras formas de vincularse, pero claramente hay una disociación entre los que son los dirigentes políticos y gremiales argentinos y lo que la ciudadanía está expresando, que es: yo no tengo ganas de acercarme y participar, no siento una motivación, no siento las ganas, no siento la energía y muestro cierta lejanía, ¿no? Lo cual es todo un desafío futuro también, porque bueno, en Argentina el monopolio de la representación política la tienen los partidos políticos. Todo outsider que quiera competir tiene que ir a buscar un partido político. Exacto. O Sí. creárselo, o buscárselo, o, como siempre se dice en términos negativos, ir a comprarlo. Entonces, cualquiera que quiera ir a competir tiene que construir una estructura política. Incluso lo ha hecho el gobierno. Lo construyó el partido político desde la Secretaría General de la Presidencia, lo necesita, pero los datos nos están mostrando que, bueno, que la gente por lo menos se encuentra lejana a ese tipo de organizaciones por ahora. Y frente a este panorama, el tercero, el outsider, el que nadie espera, el que no figura en el radar hoy, teniendo en cuenta esta demanda de ningunismo centrista, existe porque había también una demanda en 2023 y fue de abajo hacia arriba. Milei era un cortaticket, cada vez que poníamos la tele y estaba Milei nos quedábamos, los productores lo imitaban porque daba alto rating, era un fenómeno de atracción. Hoy, por lo menos en esta coyuntura, no hay un Milei. Y los supuestos outsiders o los terceros son más de arriba hacia abajo. Dante Gebel, Daniel Haddad, Jorge Brito, cada uno con su particularidad y su recorrido. Sí, sí. Sí, a ver, los tres nombres que mencionaste son, bueno, parte del establishment. Entonces hay una lógica de arriba hacia abajo. Creo que acá, a ver, lo que tenemos es lo que mencionaba antes. Hay demanda social, hay demanda electoral por una oferta. No parece todavía parecer una oferta nítida que vaya a hablarles. La distribución de las preferencias está ahí, la ciudadanía está esperando. ¿Con qué nos vamos a encontrar el año que viene? Yo creo que es demasiado pronto para decir si alguna de estas figuras va a hablarle a esa porción del electorado y les dice algo concreto, palpable y que sea creíble, que vaya a tener éxito. Creo que la demanda está, lo que está esperando es la oferta. Yo estoy más convencido, en términos personales, de que la salida del año que viene para la competencia política va a ser por adentro del sistema. Creo que el peronismo con mucho esfuerzo está tratando de tener un esquema de organización y que va a encontrar esos puntos de consenso y va a estar organizado. El gobierno nacional está haciendo lo propio y después aparecerán otras figuras, pero me parece que van a ser figuras que van a aparecer por adentro del sistema. Yo no veo, por lo menos después de esta experiencia, que aparezca alguien con las características de un outsider que por el solo hecho de ser outsider vaya a ser la figura electoralmente más competitiva. Hoy la ciudadanía lo que está demandando, saliendo un poco del estudio, son soluciones concretas a problemas cotidianos. Hoy el grueso pasa por el bolsillo personal y el bolsillo familiar. Quien vaya a ubicarse en el centro con una propuesta concreta de este tipo, creo que va a tener chances importantes, pero me parece que la salida va a terminar siendo por adentro del sistema. Es un momento más de escuderías que de pilotos. Exactamente. A pesar de que el ningunismo nos está mostrando que bueno, no hay cierta afinidad con las etiquetas actuales, pero bueno, también como vimos, esto que estamos describiendo es una foto actual que trata de convertirse en una película desde 2023 hacia 2026, pero también vimos que ese ningunismo fue bajando. Ahora llama la atención el momento en el que nos encontramos, pero no necesariamente esto indica que de acá a futuro y la película larga y el largometraje va a ser así indefectiblemente. Querido Facu, un placer haberte tenido aquí en el programa. Gracias. Ha pasado Facundo Cruz, coordinador general del Observatorio Pulsar-UBA, consultor y analista político.